Hola amigos, sean todos muy bienvenidos al nuevo podcast de Misioneros Visionarios. Acá habla Rodo. Acá habla Anita. Kate y Rafa. Muy bien. Nosotros somos una iglesia en Buenos Aires, en Microcentro, en el Hotel Lafayette 546 Reconquista. Yo soy Rodolfo, para los que todavía no se dieron cuenta, yo soy de Brasil. Capaz si fuera Ana. Decile algo, Ana, porque por ahí van a ver que sos de acá. Yo soy la única del grupo que soy argentina. Yo nací en Buenos Aires, tengo 32 años. Mentira, no, mentira. Es mi esposa, pero es muy canchera con el español. Y la verdad, que piensen que ella es de acá. Qué bronca que me da. Toda vez que tomo un taxi, vos sos de Brasil y te casaste con una argentina. No, ambos somos brasileños. Qué bronca, papá. Pasa, papá. Otro día yo dije, yo soy de Tucumán. El chabón me dijo, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Tucumán. Y el chabón me miró, no, vos me estás cargando. Bueno, el tema del podcast de hoy es sobre historia y cultura. ¿Cuán importante es conocer la historia del país donde vas a vivir y la cultura? ¿Qué opinan? Hiper importante. Lo más. Si podés, antes de ir a vivir a un país, leer un poco de la historia. Eso te va a ayudar a entender un montón de cosas cuando llegues allá. Y vos vas a tener misericordia y tolerancia en lugar de enojo o falta de comprensión. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos acá tratamos de estudiar un montón, leer, principalmente Rodo, que lee mucho. O sea, Rodo leía y me contaba. Y cuando llegamos acá, una de las cosas que me llamaba mucho la atención, para no decir que me enojaba, era que la gente no podía entrar en un edificio sin que alguien del edificio te abriera la puerta. Entonces vos llegás a un edificio que es, no sé, un consultorio médico, y vos querés entrar y tocas ahí y al mismo tiempo llega alguien y pasa. Y vos decís, che, ¿puedo pasar que tengo que ir a un consultorio? No, y te cierran la puerta por la inseguridad. Y eso me enojaba al principio, pero si vos estudiás la historia de Buenos Aires y de Argentina, y vos ves que hace poco tiempo, hace 40, 30 años, las personas podían caminar en la calle, dejar el auto abierto en la calle, salir con joyas a la noche, usar el teléfono, que nadie les iba a robar. Sí, para ellos hay inseguridad, porque antes no pasaban cosas que pasan hoy. Entonces ese tipo de cosas, por ahí si vos conocés la historia y la cultura, entendés y decís, che, yo entiendo por qué. Yo entiendo por qué ellos hacen eso, y eso te ayuda a adaptarse al país, ¿no? Claro. Rafa, contanos un poquito de esta diferencia que el brasileño como que... A ver, yo estoy generalizando, ¿no? Claro que hay excepciones, pero de una forma general a mí me parece que el brasileño no se fija tanto en su historia, del país, de la cultura y todo. Y acá en Argentina es muy distinto, ¿no? Contanos un poquito. Sí, acá es muy distinto. Los brasileños, los varones principalmente, te van a decir todo del fútbol. Sí, solo fútbol. De Pelé. Tengo amigos que me dicen, no, porque el Mundial de 70 era así, el tipo acá. Pero va mucho del fútbol, pero de historia mismo, creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos el otro día acerca de la política también, que Brasil, la mayoría se enojó tanto con la política que, bueno, no quiero saber de nada. Pero, por ejemplo, yo crecí en la escuela y no me acuerdo, de todo el año de la escuela, una chica u otra que, bueno, me gusta la historia de Brasil y todo. La mayoría, bueno, no me gusta la historia, las clases de historia solo para probar en la escuela probar, y ya está. Y bueno, ya está. Pero, y eso acá se siente mucho la diferencia cuando uno no por ejemplo, acá sí o sí tiene que saber como el tema, no solo de empezar una charla con alguien, pero esto que estamos hablando ahora, de conocer la idea, lo que pasa en la cabeza de un argentino por respecto a su historia. Entonces hay una diferencia muy grande que sí yo sentí y como para mí creo que la mayoría tiene que hacer un poco más de esfuerzo para se enterar un poco más de lo que pasa acá, de la cultura y todo. Y es algo cultural, eso es el premio Nobel que ya tiene una cultura toda de estudiar, de se involucrar con las cosas, y en Brasil es totalmente distinto. Yo creo que ellos mantienen como que cultivan más la historia, ¿no? La mantienen más viva, o sea, hay muchos y muchos programas de televisión acerca de la historia de Argentina.
Eso vos no ves en Brasil. ¿Ves? Por ahí, si uno no se fija en nada de eso antes de venir, de las dos una, o se va a traumar muy rápido porque no va a entender varias cosas, o le va a costar mucho más para que entienda la cultura. Y no hay mejor o peor, son culturas, son distintas, cada sociedad funciona de una manera distinta, y muchas veces nosotros en general cargamos ese perjuicio que no, mi cultura es mejor, y no hay eso. Si vos sos misionero, olvidate de tu cultura es el cielo, punto. Porque cuando vas a otros países tenés que aprender la cultura del otro. Acá me parece mucho más que Brasil, que ellos ponen más la remera, por así decir. Sí, son más nacionalistas. Sí, más nacionalistas que Brasil. Brasil, por ejemplo, está bueno eso, cuando un brasileño va a otro país, este tema del fútbol, todo, porque uno empieza a hablar de que sos brasileño, la gente viene, Ronaldinho, y todo. Ronaldinho. Y eso para los brasileños es una llave muy buena para los países, todo. Pero me parece que para el brasileño va hasta ahí nomás. Claro, así como el brasilero sabe los años que su equipo ganó, o quién era el jugador que estaba en el equipo de 1800. Eso los argentinos saben de la historia del país. ¿Qué año fue el presidente tal? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo empezó Buenos Aires? ¿Cómo se fundó la ciudad? Todos saben. Vos podés discutir eso con cualquiera en la calle. No importa con si es el rico, mozo, pobre, con el tachero, joven, con viejo. Y eso para mí, por ejemplo, nosotros que somos misioneros acá, si pensamos por este lado de misiones, de llevar el reino de Dios, estaría muy bueno hacer misioneros argentinos por eso, porque ponele, si nosotros que salimos de Brasil vinimos acá y tenemos un poco de dificultad para involucrar un poco más y conocer un poco más de la cultura, el argentino que ya tiene la costumbre de estudiar la cultura de su país, cuando va a otro lugar, va a ser mucho más fácil de conocer el país, la historia. Todo. Sabes que desafortunadamente yo tengo una historia chistosa, pero fea para mi lado. Yo aprendí de la peor forma. Que una vez yo hablaba con un americano en Estados Unidos que estaba leyendo un libro y le preguntaba, ¿y ese libro de qué es? Es la biografía de Winston Churchill. ¿Sabes quién es? Y yo, por supuesto, ¿cómo me preguntás si yo sé? Obvio que sé. Y empecé a darle todo un discurso como, y ustedes americanos siempre piensan que nadie sabe quién fue los presidentes de Estados Unidos. Yo sé que Winston Churchill fue un presidente. Sí. Y el chabón, y de verdad lo hizo como, yo estaba, no, ¿cómo puede ser que los americanos piensen que todos son ignorantes y todo? Y el chabón me dice, bueno, sí, claro, perdóname, entonces me contá un poco de la historia de Brasil para que yo aprenda también, así como vos sabés de la historia de Estados Unidos. Y yo no sabía ni por dónde empezar, porque de verdad no sé la historia de Brasil. Y yo estaba, ay, qué feo, como intenté darle una bronca y la verdad yo que... leí la biografía del chabón tiene frases buenísimas, genial. Sí, a mí, aprendí de la peor forma. A ver, yo no sé si yo estoy de acuerdo que el argentino es más nacionalista que el brasileño. Pasa que para mí, no sé, yo creo que el brasileño como que pone todo el enfoque de su nacionalismo en el fútbol. El fútbol es el símbolo, una señal de toda nacionalidad brasileña. Carnaval. Claro, carnaval, fiesta y fútbol. Yo sé que va mucho más allá de eso, pero el típico, por eso es que el brasileño se enoja cuando escucha a alguien decir que Maradona es mejor que Pelé. Es como porque no está hablando de Pelé, está hablando de la esencia de ser brasileño, ¿me entendés? O sea, yo no diría que el brasileño, capaz que sí, pero yo digo que no, que el brasileño no es que menos nacionalista que el argentino, pero que nosotros ponemos solo en el fútbol, proyectamos en el fútbol todo nuestro orgullo como nación, y ellos no, le ponen en la historia. Acá pasa lo mismo en Brasil, hay muchas calles con nombres de personajes y figuras históricas, ¿no? Y en Brasil también, pero pasa que acá hay grupos barriales que ellos se pelean hasta la muerte por decidir el nombre de cada calle. Que para nosotros en Brasil es como,
Ponés cualquiera y ya está. Sí, acá, Y acá no, si es una avenida. ¿Qué me importa el nombre de la Claro, casa? no, para ellos sí le importa, porque ellos como que valoran más la cultura, más la historia, mantienen la historia más viva, me parece. Y respecto a lo que es la cultura, me parece que es tal cual como Katy decía, ¿no? Que es distinto. O sea, uno no puede venir acá. Yo me acuerdo que la primera vez que me enojé con este tema de la inseguridad fue cuando pedí una pizza a casa y en Brasil vos abrís desde tu casa, desde tu departamento y el chabón entra por la portería y te entrega la pizza en la puerta de tu departamento, ¿me entendés? Y acá no, el chabón no podía entrar en el edificio, vos tenías que bajar y buscar la pizza. Y yo me recontra enojaba porque decía, no puede ser. Pero si yo estoy aprobando que el chabón entre, ¿me entendés? Es más, si es alguien que no va a robar, no va a robar y punto. Espera que alguien se acerque y cuando abre la puerta viene con todo y ya está. O sea, yo me enojaba, pero después hay varios aspectos de la cultura que te molestan porque vos nunca naciste acá. Entonces son cosas que uno tiene que empezar a acostumbrarse de a poquito. Pero pasa que uno tiene que entender cuando es misionero eso, que la cultura no se trata de ser mejor o peor, es distinta y tan solamente distinta. Si un argentino se va a Brasil, se va a enojar con varias cosas allá, yo estoy seguro. Que para nosotros, Que para nosotros es normal. está incorporado en nuestro vivir. Claro, y nuestro ADN es parte de nosotros, ¿no? Y, bueno, no sé, yo creo que más o menos viste la película Avatar. ¿Se acuerdan de la película Avatar esta? No sé, para mí pasa lo mismo acá. Una cosa es que vos tengas la disposición de ser uno de ellos. Y otra cosa es que ellos te vean como uno de ellos, ¿no? Yo sufro bullying en Brasil con mis amigos y mi familia. Dicen, vos naciste en el país equivocado. Ya sos un argentino, tenés pelo de argentino. Otro día alguien me dijo que yo tenía ojos de argentino. Yo digo, ¿qué? A ver, si yo fuera a vivir en Tokio, qué sé yo, ¿no? Tienen los ojos así, como de chino, está bien, pero ojos de argentino, ¿qué quiere decir eso, no? ¿Pero por qué? Porque ellos ven que de verdad, yo me hice argentino, ¿no? De verdad, puse mi corazón acá en este país. Y fue muy gracioso porque, vuelvo a decir, una cosa es que vos tengas la disposición de ser uno de ellos. Y otra cosa es que ellos te miren como uno de ellos. Fue muy emocionante algunos meses atrás que estábamos en la iglesia de un amigo nuestro y él estaba orando por nosotros y decía a la iglesia, ¿te acordás? Tati dijo a la iglesia, porque le bendecimos a Rodigana ya no más como misioneros brasileños, sino como argentinos. Ya no son, decía, ya no son extranjeros. Ya no son Ahora extranjeros, son argentinos. nosotros. ¿No? Y eso es muy copado ver, decir, wow, porque ahí vos disfrutás mejor de la experiencia de Y estar creo en que otro eso país, es ¿no? un poco, también volviendo al tema, ser misionero. Es que vos aceptes hacerte de otro pueblo. No es vivir en otra ciudad. Ah, yo voy a vivir 10 años de mi vida en India. No, yo me voy a ser indiano. ¿Me entendés? Eso es ser misionero. Que vos digas, yo me voy a parecer tanto a esa gente que ellos me van a mirar y decir, es uno de nosotros. Sí. Y eso exige que vos entiendas muy bien la cultura para la cual estás yendo. Sí. Yo tuve como una, entre comillas, crisis de identidad. No, en el Mundial ya les comenté, ¿no? Que después que Brasil se comió el 7-1 de Alemania, yo hinché por Argentina, imagínate, de verdad. Había muchos brasileños festejando que Argentina había perdido la final y yo estaba de verdad triste porque quisiera que Argentina hubiera ganado. Pero no, hay cosas que, hay aspectos de la cultura que uno va incorporando de a poquito, ¿no? ¿Sabes que una cosa muy graciosa es que acá en Argentina se escucha mucho la radio? Y sabes que en Brasil, bueno, en el pasado sí, y todavía hay gente que sigue escuchando, pero no sé, vino la tecnología, internet, wifi, qué sé yo, televisión a cable, y en Brasil como se quedó en desuso, la gente no usa la radio como se usan acá en Argentina. Y un día yo le comenté a un amigo mío, le pregunté, che, escúchame, ¿por qué acá en Argentina la gente suele escuchar la radio? ¿No te parece aburrido? Periódicos también, de Claro, papel. de papel. Sí. Sí, pero la radio es como universal acá en Argentina, es nacional, está en todo lado, no solo en capital, en el interior también. Y yo le pregunté, che, ¿por qué escuchan tanto la radio? Como, ¿no te parece más copado, no sé, mirar la tele? Algo más así, ¿no? Y digo, qué sé yo, es una compañía, está manejando, vas escuchando la radio. Y a mí como que era, qué raro. Y sabes que hace como, no sé, ya unos 10 meses, un año más o menos, que yo empecé a tener la costumbre de escuchar la radio.
Entonces ahora que nos compramos un auto hace pocos meses, cada tanto yo me voy manejando hasta el trabajo de Ana y voy escuchando la radio, ¿no? Bueno, otro día yo me di cuenta que hay aspectos de la cultura que uno Sí, se va incorporando. va incorporando, ¿no? Y cómo, bueno, no es este tema, pero incorporar así, ahora yo tomo mate todos los días. Sí. Sí, Sí. reconche. Si no tomas mate, si no hinchás por un equipo de fútbol y si no comes asado, No sos un argentino trucho. Sí. Muy bien, chicos. Este fue sobre la historia y la cultura, este podcast. Seguimos en contacto. Dios te bendiga.